Veamos ahora lo que es osificación endocondral e intramembranosa. Endocondral es para huesos largos e intramembranosa para huesos planos. Aquí vemos lo que siempre nos dicen, que el tejido conectivo, que algunos histólogos llaman tejido no especializado, y pues no hagamos caso de estas cosas, ya que todo tejido es especializado. La especialidad de este tejido conectivo justamente es esa: no calcificarse, no mineralizarse, porque si fuéramos todos nuestros tejidos conectivos mineralizados, pues el proceso inflamatorio no se podría llevar a cabo. Así es que todos son especializados, no hay uno que no lo sea. Estas bandas rosas es colágena, y las bandas grises, el fondo gris muy fino, son proteoglicanos. Los proteoglicanos se ven en blanco a veces, o los grisecitos que se funden, perdón, con fibras reticulares, que también son fibras colágenas, nada más que más delgadas. Y esto es de donde partimos este tejido conectivo, pero el tejido conectivo primitivo, o el mesénquima primitivo, que es muy similar a este que estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, los fibroblastos a veces son estrellados, o tienen muchas prolongaciones, son dendríticos, como este que vemos aquí, que parece una estrella, pero la mayor parte van a ser alargados o fusiformes, como acá. Estos son los que van a dar origen, hablando del mesénquima primitivo, a nuestros tejidos óseo y cartilaginoso. Aquí les pongo una gelatina que hicimos de los tejidos conectivos. Hemos eliminado las células, y lo que embebimos en esta gelatina son fibras colágenas, las más gruesas, y las negras o hilos negros son las fibras reticulares, que también son colágenas. Acuérdense que hay como 29 tipos de colágena. Y esta gelatina, que lo hicimos solo con grenetina, trata de representar a esos proteoglicanos, a esa matriz. Y esta es la especialidad del tejido conectivo: ser rico en proteoglicanos y pobre en colágena y en fibras elásticas o reticulares. Justamente para que el neutrófilo pueda ir migrando en esta gelatina, que esto es importante, porque si esta gelatina, en vez de que fuera gelatina, fuera concreto, pues el neutrófilo no podría atravesar. Así es que la especialidad de los tejidos conectivos es esta, y no repitamos lo que dicen todos los libros de histología. La primera osificación que veremos es la de tipo endocondral. Como su nombre lo dice, se forma el hueso a partir de un molde de cartílago. Aquí vemos un hueso largo, y lo mismo aquí, esta línea delgadita anaranjada es el manguito perióstico. Y esto será el futuro periósteo, el tejido conectivo periósteo, pero este es manguito de hueso rodeando el cartílago, y esta es la osificación más antigua en la evolución. Nosotros remedamos a la evolución y pasamos por una etapa donde somos peces cartilaginosos, como los tiburones o como las mantarrayas, y después nos convertiremos a peces óseos, como los guachinangos. Es decir, vamos remedando todas las etapas de conversión. Aquí vemos a este mesénquima primitivo que les mostraba, pero en este caso sí es mesénquima primitivo. Tomé a estos eritrocitos con núcleo, para que vean, aquí se ven bien, para que vean que estamos en un mesénquima primitivo. Estás por aproximadamente la octava o novena semana, y justamente es cuando se empieza también a formar nuestros tejidos cartilaginoso y óseo, poquito antes. Pero todas estas fotos que les voy a mostrar son de fetos y embriones de diferentes etapas, para ir viendo esta transición. No está en ningún libro, y vemos otra vez este fondo gris, que son mallas muy finas, y lo blanco son los proteoglicanos. Pero en este caso son proteoglicanos que ahorita no mencionaré. Pero ya hablando específicamente del cartílago, esta matriz más laxa se empieza a ser más densa, y empieza a transformarse en condroblastos, que directamente, de manera abrupta, esto de aquí se transforma en cartílago, en matriz cartilaginosa, que tiene otro tipo de fibras colágenas y reticulares. Aquí lo vemos más a detalle. Estos son los verdaderos condroblastos, porque he visto histólogos que explican que estos son los condroblastos, los de la orilla, ¿no? Estos son condrocitos. Ya una vez que se rodean, aquí se ve muy bien cómo este se está rodeando de esta matriz
Cartilaginosa es fondo azul, es cartílago igual que esto. Entonces una vez que se rodean ya se llama condrocito, pero los condroblastos son estos de afuera, que son como un tipo de fibroblasto modificado especializado, que no confundir con lo que acabo de decir de tejido especializado, sino especial en secretar cierto tipo de fibras. El tejido de acá, el mesénquima, es especializado en secretar más proteoglicanos que fibras colágenas. Viceversa, el cartílago y el hueso se especializan en secretar más fibras y menos proteoglicanos. Pero aún así también tienen de todo, ¿no? Por ejemplo, el proteoglicano más abundante en el cartílago es entre el agrecan, el condroitin sulfato y también tiene queratan sulfato. Y la colágena principal del cartílago es la tipo 2. Entonces vean cómo se transforman de manera abrupta. Y aquí se ven más claro la cromatina muy fina de estas células. En cambio, una vez que se rodean, comparen esta cromatina, que ya es más obscura, es decir, se enrollan los cromosomas porque ya no están sintetizando proteínas, a diferencia de estas que todavía lo que llaman algunos histólogos cromatina abierta, ¿no? Que es la misma, nada más que en diferente estado de condensación. O los biólogos moleculares y genetistas que le dicen eucromatina y heterocromatina como si fueran dos cosas diferentes, ¿no? Solo son estados. El chiste es que vean, esta se acaba de rodear y aquí ya se empiezan aquí a partir de esta línea es cuando lo llamamos osteocito, pero esta de acá afuera son condroblastos que se derivan de ese mesénquima primitivo. En esta foto donde vemos las líneas rayitas muy azules, claras, finas, son los al mesénquima primitivo. Cuando se hacen más redondas son condroblastos y una vez que se rodean como esta ya es condrocito. Y luego también me dicen que el tejido cartilaginoso es avascular. Aquí se ve muy claro que no. Los vasos penetran, nada más que son poco vascularizados. Pero si no, no se podrían nutrir por difusión. El centro de la epífisis no se alcanza a nutrir por difusión. En un principio sí, porque somos en vida fetal, pero después no. Así es que sí necesitamos vasos sanguíneos. Aquí hay otro. Para que estas de acá se nutran por difusión de este vaso, estas también. Y lo mismo, ¿no? Aquí hay otro ejemplo en otra tinción de vasos sanguíneos y fotos también donde vemos el cartílago de manera temprana en el tarso o en los huesos del carpo. Podemos ver esto más azul, es lo que todavía es cartílago, pero aquí ya se ve, esta parte ya no hay fondo azul. Por ejemplo, aquí ya se ve el pequeño esqueleto, porque a partir de un molde de cartílago formamos hueso, es lo que llamamos endocondral. Primero se forma un pequeño hueso, que aún no es hueso pues, sino un pequeño molde de cartílago, pero ya con la forma del hueso definitivo. Posteriormente se crean centros de osificación en la diáfisis y en las epífisis, que poco a poco van haciendo crecer en longitud a este hueso. Ahorita lo veremos más a detalle. Y es justamente de este mesénquima que rodea. Aquí vemos más a detalle. Por ejemplo, si tomáramos esta falange distal, es esta más aumento. Pueden ver la forma del cartílago. Pero lo que quiero que veamos es estas células que quedan por fuera del cartílago, que es ese mesénquima primitivo. Pero aquí ya apareció hueso en esta punta, que al rato va a rodear todo esto. Por eso decimos manguito perióstico o hueso pues que rodea al centro del cartílago, como los manguitos que usaban los que escribían con tinta, se ponían en el antebrazo para no mancharse la camisa de tinta. Ese manguito es de hueso y el centro es el cartílago, y posteriormente se va a osificar todo el molde de cartílago a partir de estas estructuras. En un hueso largo, traté de tomar uno no tan largo para que entrara en la pantalla, vemos lo que es el futuro cartílago articular, es la periferia, pero estas epífisis se van a osificar acá. Se crean centros de osificación, pero noten la diáfisis ya tiene mayor, ese manguito ya se engrosó y esto ya es hueso, esto anaranjado. De hecho ahí se ven los osteocitos, las burbujas centrales blancas, como acá los condrocitos también son las burbujas blancas, ¿no? En la matriz azul, acá es matriz anaranjado. Y lo que quiero decir es que empezamos la osificación a partir de un molde de cartílago como
a través de estas zonas de crecimiento y es lo que permite que se vaya alargando poco a poco. Yo le doy matriz cartilaginosa al hueso que al rato se osifica y el hueso crece en longitud hacia ambas direcciones, ¿no? Justamente a través de ese cartílago de crecimiento. Aquí lo pusimos en blanco y negro para ver. Hacia acá sería la parte articular del cartílago. Este es la epífisis. Todo esto es epífisis. Si lo vemos aquí, dice cartílago epifisiario, todo esto, ¿no? Pero esto en la parte articular, esto se va a osificar. Esto de aquí, donde se ve la zona más clara, es el cartílago de crecimiento o el disco de crecimiento, perdón, que es justamente donde se van hipertrofiando todos estos condrocitos. Aquí están pequeños y aquí se hipertrofian. Y todo el tiempo aquí es donde actúa la hormona del crecimiento y está estimulando el crecimiento en esta longitud. Cuidado porque luego dicen los histólogos que los grupos isógenos que se dividen de dos diferentes maneras, ¿no? Después vamos a ver por qué crecen en esta longitud. De hecho aquí se indica cómo el sentido en el que se desarrolla. Entonces esta es la epífisis, luego sigue la metáfisis, de aquí a aquí más o menos, aquí está señalado. Y de aquí hacia adelante sería la diáfisis que estábamos viendo. Y esto es lo que se divide en esponjosa primaria y esponjosa secundaria. En la esponjosa primaria vamos a ver más cartílago calcificado. Y en la secundaria, ese cartílago calcificado se le empieza a rodear de osteoide o ya matriz ósea, pues la futura matriz ósea que se va a mineralizar para darnos el hueso. Aquí es un acercamiento del disco de crecimiento, lo que se ve más claro, de aquí a aquí más o menos. Pero noten cómo los condrocitos de acá son muy pequeños, a diferencia de este, por ejemplo, que está muy grande. Entonces, este es el chiste de la hormona del crecimiento, estimular. Hay varias sustancias más, pero ahorita un ejemplo de estimular a estos a división y se empiezan a dividir en esta longitud. Y esta matriz cartilaginosa, esto morado, aquí no está calcificado y sí puede haber difusión de sustancias de los vasos sanguíneos más cercanos. Pero en esta parte que les decíamos, esto por ejemplo ya está matriz ósea calcificada y por eso se mueren muchos condrocitos. Muchos se mueren por apoptosis, por señales que se envían en estas etapas de crecimiento, pero otros se mueren porque el cartílago se calcifica y el condrocito ya no le llega por difusión a través de esa matriz el oxígeno y los nutrientes y mueren y persiste esto que llamamos matriz cartilaginosa calcificada. Vean cómo en una etapa más temprana el centro es de cartílago y lo anaranjado es el futuro hueso. Vean, rodea el manguito perióstico, que aquí de hecho se ven los osteocitos ya, que está rodeado por este manguito que hemos estado diciendo, una etapa más temprana. Aquí no hay hueso alrededor de este cartílago, pero aquí ya vemos el manguito. Incluso se ve la fila de los osteoblastos y los condroblastos están acá dando directamente a los condrocitos. En más detalle, como son etapas tempranas, vean cómo esta es el condrocito y está lleno todo esto. Tienen muchas ramificaciones, son como neuronas dendríticas, pero también tienen vacuolas con glucógeno y lípidos, que es donde toman toda esa energía, ya que es poco vascular el cartílago y por eso tienen sus reservas. Y esta matriz que se ve como quebradiza, aquí todo es homogéneo. En cambio, en un cartílago de los que tradicionalmente nos enseñan en los libros, vemos esta laguna que dicen los histólogos, que es un espacio que ustedes saben que es artificial. Vean como el condrocito se retrae, como si esto fuera una uva y esto fuera la uva pasa. Pero en estas etapas que tomé las fotos, vean cómo esto es como está adentro de nosotros, in vivo, pues no hay espacios como tal. Se retrae en este artificio de la técnica histológica y sobre todo en el cartílago adulto, ¿no? Pero nos dicen lagunas como si esto fuera una estructura importante, ocupando todo lo que llaman los histólogos laguna, todo el citoplasma del condrocito, ¿no? Y esto de matriz también, capsular y territorial e interterritorial, es otra cosa que nos deja mucho
mucho en duda porque le dan la importancia como si esto fuera una estructura fija. Por ejemplo, si vemos esto a más aumento, esto es lo que los histólogos llaman lo más reforzado, esto línea azul más fuerte, es lo que llaman matriz capsular. La más azul bajito, matriz territorial, y lo que ya se ve más anaranjado, matriz interterritorial. Esta es otra tontería que lo único que está haciendo el condrocito es secretando, como aquí se concentra o está virtiendo apenas las sustancias, la colágena tipo 2, el agrecan, el condroitín sulfato, pues se ve más azul por las tinciones porque está más concentrado. Después se empieza a regar esto, a distribuir y se ve menos azul hasta que queda lo más lejos, se ve todavía mucho menos azul, incluso ya tintes como anaranjados. Pero para no entrar en esto de las tinciones, ahorita nada más quiero que se queden con esta idea. Sí, apréndanselo para su examen de capsular, territorial, interterritorial, pero no me sirve de nada. Imagínense que ustedes se paran aquí ponen sus pies y agarran un costal de arena o de azúcar y empiezan a girar ustedes sobre su eje y empiezan a tirar la arena o el azúcar de ese costal. Pues la mayor parte de la arena va a quedar encima de los pies de ustedes. La parte intermedia va a haber un poco menos de arena y la parte que llaman interterritorial pues va a haber ya granitos de arena o de tierra regados, pues eso es lo único que ejemplifica esto, pero ahorita no estamos hablando como tal de histología, pero lo menciono ya que se enseña como si fuera algo vital. Hacia acá estaría la zona de reserva de los condrocitos y van creciendo, como ya vimos, pero en este tipo de iluminación quiero hacer referencia a que esto se ve rígido, esta matriz cartilaginosa. Esto que refringe adentro son los condrocitos, pero vean aquí, por ejemplo, aquí eso ya está vacío, ese hueco. Estos de acá, sobre todo los de la orilla, porque justamente se mueren ahí algunos por apoptosis, pero esta matriz que decíamos que es la esponjosa primaria, aquí ya se empieza a calcificar y es lo que hace que ya no penetre el oxígeno y nutrientes y el condrocito, como no tiene ramificaciones citoplásmicas, no le llegan y se muere. Y lo único que persiste son estas matriz cartilaginosa calcificada, que es lo que me sirve de guía para yo depositar huesos sobre esto. Es como una construcción. Estas son las varillas sobre las cuales voy a rodear de cemento. Piénsenlo en 3 dimensiones, no se imagine que solo en 2 dimensiones. Entonces la varilla yo ya no la veo en una construcción una vez que le eché el cemento. Así es lo que le pasa al cartílago. No se convierte el cartílago en hueso, sino sobre ese molde de cartílago deposito hueso. Entonces estos espacios son llenados por células primitivas mesenquimatosas, estas líneas delgaditas, y por vasos sanguíneos que ahorita veremos en más detalle. Aquí vemos, no le hagan caso a este fondo verde, es por la iluminación, estos son eritrocitos. Lo que quiero que veamos es esta matriz verde que sería el cartílago que se empieza a rodear de osteoblastos, que son estos que estoy señalando. Pero estos de dónde llegaron, a partir de la invasión de vasos sanguíneos en esos huecos que les mostraba y estos fibroblastos alargados. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y todo este mesénquima primitivo que vean como aquí están alargados y se hacen redondos, que son las células bipotenciales que tienen capacidad de transformarse a condroblastos y a osteoblastos. En este caso ya son osteoblastos que ahora van a usar esta matriz cartilaginosa calcificada como guía para depositar alrededor de ella hueso. De hecho, esto que se ve aquí rojito ya empieza a ser osteoide temprano, pues no mineralizado todavía. Lo que está calcificado es el cartílago. El mineral de hidroxiapatita se va a depositar en el hueso y aquí se ve más claro todavía en este otro tipo de iluminación. En verde vemos el cartílago, en rojo el hueso definitivo en la diáfisis, hacia acá sería la epífisis, y vemos otra vez esta matriz rígida
y vean cómo lo verde poco a poco en las orillas comienza a tener un reborde rojo. Por eso digo, es de esta densidad. Este es hueso, este es cartílago. Entonces aquí se ve muy bien la transición. Y este que está más largo, vamos a decir que esta es la varilla de la construcción. Lo rojo es el osteoide que se está depositando alrededor. Y estas células amarillas pequeñas son los osteoblastos, que ya dijimos de dónde vienen, ¿no? De esas células mesenquimatosas primitivas. Y todo esto es rodeado por vasos sanguíneos para nutrir justamente esto. Pero como esto se va a calcificar también la matriz ósea y se va a mineralizar con cristales de hidroxiapatita, pues los osteoblastos sí empiezan a tener prolongaciones citoplásmicas que van a quedar embebidas en ese concreto para nutrirse por difusión a través de los futuros canalículos. Aquí un detalle, matriz en verde, pero vean este reborde, sigan este reborde. Y lo que quede por fuera, los puntos amarillos, son osteoblastos, que a este detalle no se ve. Pero vean cómo se llena de vasos sanguíneos y estos osteoblastos. Cada vez lo vamos viendo a más aumento pero lo que quiero es no perder el panorama general. La parte donde se transforma sería la varilla, matriz cartilaginosa calcificada, pero esas varillas también son remodeladas, también se perforan igual que el hueso. El cartílago es esto que estoy señalando, lo morado o azul. Pero vean, aquí hay una célula multinucleada, aquí hay otra multinucleada, que son los osteoclastos. La palabra clasto significa degradación, es decir, en medicina siempre nos enseñan que el osteoclasto degrada hueso y el osteoblasto forma hueso, pero nunca nos dicen que el osteoclasto degrada también matriz cartilaginosa. Y peor aún, hay libros todavía o especialistas que dicen que hay un condroclasto y un osteoclasto. Es decir, es la misma célula, pero estos histólogos dan la idea de que el osteoclasto y el condroclasto son dos estirpes celulares diferentes y son monocitos que se unen, son primos hermanos del macrófago que se unen para formar estas células gigantes multinucleadas que degradan ambos tipos de matriz ósea y cartilaginosa. No son dos tipos de célula, es el osteoclasto que degrada tanto matriz cartilaginosa como matriz ósea. Aquí se ve muy bien, todo esto es la célula multinucleada gigante que va a... Y también aquí esta es una laguna, lo que llaman los histólogos laguna de Hoshi, pero eso es en hueso. Pero aquí es lo mismo, forman un espacio y le vierten ácidos, metaloproteinasas, etcétera, y degradan también matriz cartilaginosa. Vean la diferencia entre aprenderse las cosas nada más y comprenderlas, ¿no? La laguna de Hoshi también no es algo, siempre se pregunta, pero bueno, no vamos a discutir eso. Entonces, con otro tipo de tinción, vemos en verde el cartílago. Y esto rojo, alguien podría pensar que ya es osteoide, ¿no? Estos son osteoblastos. Vean, aquí se ve cómo va revistiendo 1, 2, 3, 4, se forman, dicen en fila india, pero recuerden que esto es en 3 dimensiones, piensen en esto en un cilindro. Es decir, lo está revistiendo. Y ahora voy a pasar a la siguiente imagen y quiero que noten que entre estas células rojas y esta matriz en verde va a aparecer algo aquí en medio, que es el osteoide. Pero otra cosa importante en esta imagen antes de cambiar es que vean la matriz cartilaginosa es acelular. Ya no hay condrocitos aquí. Solo se ve plano, color verde con esta tinción, y me sirve de guía la matriz calcificada condroide para estos osteoblastos depositen sobre ella hueso. Y voy a cambiar la imagen y noten cómo va a haber algo interpuesto. Y justamente por suerte se ve color ladrillo con esta tinción. Es el osteoide que están secretando estos osteoblastos. Son estas células rojas que les mostré en la imagen anterior. Aquí están formadas y se ve cómo vomitan este osteoide sobre la matriz cartilaginosa. Es decir, la varilla y el cemento. Y por ejemplo, este osteoblasto se está rodeando de esta matriz y ya quedó encerrado.
Pero aquí ya empieza a verse sus prolongaciones, que ahorita las veremos a más detalle. Este también ya se encerró, así es que estos ya se llaman osteocitos y este se llama osteoblasto. Y vamos a una etapa más avanzada. Vean cómo aumentó, o sea, la varilla sigue estando al centro, pero aquí ya aumentó el espesor. Y aquí se ve muy bien dos osteocitos. Me regreso al anterior, vean cómo apenas empieza, aquí ya aumentó. Y en la siguiente prácticamente ya no queda casi matriz cartilaginosa calcificada. Vean bien esto porque en los libros esto lo ponen con H y E y todo se ve casi de un mismo color. Las buenas tinciones de hematoxilinosina sí se alcanza a ver la basofilia diferente en el cartílago que en el hueso, pero de por sí para el estudiante es difícil la histología y luego con una tinción que se ve todo del mismo color es más difícil. Pero aquí aprovechemos este material. Estos formados aquí son osteoblastos ya. Osteoblastos. Los que ya quedan encerrados son osteocitos y la matriz cartilaginosa que solo me sirvió de guía o de molde para que en ese sentido se vaya formando el hueso. Con otra tinción, ahora los condrocitos, condrocartílago, están en azul y su matriz está en morado. Y sigan lo morado, pero aquí de repente aparece algo gris alrededor de lo morado y otra vez ahora vemos el hueso en gris. Estos son osteocitos y en morado, lo morado queda al centro y noten cómo alrededor de lo morado ya hay algo gris. De hecho ahí se ve muy claro un osteocito, ¿no? Rodeándose y empiecen a verlo, los puntos amarillos son osteocitos y los de afuera que aún no se han rodeado son osteoblastos depositando sobre esa matriz morada el osteoide temprano, que más tarde hacia la diáfisis se va a mineralizar. Y aquí les puse algunos genes que es donde se expresan, nada más para que se den una idea. Por ejemplo, este es el futuro periósteo, es tejido conectivo de aquí a acá, fibroblastos especiales que expresan una proteína relacionada a la paratormona, así como cuando nosotros decimos insulina y el péptido similar a la insulina. Esto es lo mismo, nada más que esto actúa también sobre el receptor de la paratormona y estimula el crecimiento de este, así como de algunos condrocitos en etapa temprana, estos chiquitos de acá. Esta vía Hedgehog se expresan más en condrocitos que ya son de las que llamamos proliferantes, y acá serían los hipertróficos. Los hipertróficos básicamente son estimulados por las células, por la hormona tiroidea, y otros genes más tempranos en esta etapa. Y vean cómo WT1 o la proteína morfogenética ósea, esa que vimos en otro video de los que hemos estado viendo, actúa a este nivel, ¿no? Este RUNX2 también estimula a los osteoblastos que están aquí y a las células mesenquimatosas primitivas a seguir depositando esta matriz ósea. Aquí decíamos en gris es el hueso, osteocitos, osteoblastos que ya están rodeando. Y ahora en morado es el cartílago, que aún ahí se alcanza a ver uno que otro condrocito aún vivo, pero ya o está induciéndose apoptosis o como esto ya está calcificado se está muriendo. Y vean cómo se va a cerrar esto. Lo gris, igual que vimos en las imágenes anteriores, y solo me queda una delgada varilla de matriz cartilaginosa y ahora todo se convierte en hueso. Con otra tinción para que lo vean de todas las formas. En verde otra vez el cartílago, condrocitos, y aquí lo que quiero que veamos más bien es que en rojo ya está el osteoide. Estos ya son osteocitos con sus prolongaciones, pero estas células delgadas, alargadas, son esas células mesenquimatosas primitivas que se transforman a estas redondas, que son los osteoblastos, y estos ya cuando se encierran son osteocitos. Nuevamente, ahora traten de ver cómo la matriz verde es acelular y no hay ninguna célula, vean. En cambio lo rojo ya tiene células. Y vean, aquí se ven muy bien las prolongaciones del osteocito. Y estos por eso no se mueren, porque persiste su prolongación embebida en ese cemento
que al rato se va a mineralizar. En cambio, los condrocitos se murieron porque no tienen esto como los osteoblastos a la hora que se transforman en condrocitos. Y finalmente ya vamos al hueso. Ahora en el cartílago está en anaranjado y en negro o café oscuro está el hueso, pero aquí se ve muy bien con esta tinción lo que llamamos hueso entretejido. El estudiante se hace muchas bolas, también los especialistas, porque escuchan hueso joven, hueso inmaduro, hueso entretejido, es lo mismo, nada más que con diferentes nombres, o hueso temprano. Entonces les pone un montón, cada quien les pone el nombre que quiere, al rato nadie entiende nada. Y al hueso maduro le dicen así: hueso maduro, hueso mineralizado, hueso laminar. Y al hueso trabecular le dicen hueso canceloso, hueso esponjoso. Entonces hay muchos nombres para una sola cosa, y es lo que hace bolas a uno para entender las cosas. Y aquí se ve como si esto fuera un nido de un pájaro y estos rojos que son los osteoblastos fueran los polluelos. Lo que quiero que veamos es esto que llamamos entretejido, que son fibras cortas de colágena tipo 1 depositadas sobre esto anaranjado, la matriz cartilaginosa. Es decir, en el cartílago anaranjado hay colágena tipo 2, en lo café oscuro es colágena tipo 1. Acá hay agrecan y condroitin, acá hay queratan sulfato o dermatan, lo mismo. Y estos son osteocitos porque quedaron rodeados de lo negro, osteocitos, y los rojos de acá son osteoblastos por fuera. Y vean, la transición se ve muy bien, este ya se rodeó casi y esto es más. Y este hueso entretejido, vean, estas fibras son muy cortas, estas fibras negras es lo que persiste, por ejemplo, en las osteopetrosis. El hueso, la osteopetrosis así se llama, enfermedades de hueso de piedra, que son varias. Y sí, efectivamente se forma hueso, se mineraliza, no hay cavidad nodular, sufren mucho estos pacientes. Y aunque la enfermedad se llame huesos de piedra, son susceptibles a fracturas porque mis fibras colágenas son fibras cortas y son entretejidas como si fuera un bebé, aunque ya en la vida adulta. Vean, aquí se ve muy bien lo entretejido, esto para los histólogos sobre todo. Entonces esto fue la osificación endocondral. Llegamos finalmente a este hueso entretejido. También en la osificación intramembranosa vamos a llegar a esto. Antes de pasar a la otra, les dejo aquí, esto lo analizan, no lo voy a explicar a detalle, es lo mismo, hacia acá sería epífisis, hacia acá diáfisis. Esto es lo que llamamos zona de reserva, sensible a muchos factores de crecimiento que ya vimos. Esto es la zona de proliferación, donde vimos que actuaban también las proteínas que les acabo de mencionar. De aquí a acá, la zona hipertrófica, donde actuaba la T3, por ejemplo, es lo que llamamos esto. Y recuerden que de aquí a aquí era la esponjosa primaria, y de aquí a acá la secundaria, no, aquí lo dice. Y esta parte es la de mineralización. No confundir osificación con mineralización, porque en ambos se depositan minerales, ¿sí? Solo que en esta parte es calcificación, calcio, y de aquí en adelante es calcio más fosfato, que es lo que llamamos hidroxiapatita. Entonces, al calcificarse esta matriz, por eso se mueren muchos condrocitos. Condrocito vivo, condrocitos muertos, estos huecos. Matriz ósea que sí permite la difusión, de hecho se ve más un azul clarito, acá se ve azul fuerte por ese calcio. Matriz viva, matriz muerta, aunque lo inorgánico no tiene vida, pero para que entendamos las diferencias. Y en rojo se ve muy bien el periósteo, el manguito, perdón, perióstico. Y el periósteo es esto, que es fibroblastos con colágenas ahí alrededor del hueso. Que de hecho también los histólogos luego le dicen a este pericondrio por estar, pero no entendemos que esto al rato se transforma en hueso. El verdadero pericondrio es en los cartílagos, que sí persisten como cartílagos. Por eso aquí digo futuro periósteo, aunque haya cartílago acá, no se hagan bolas. Y noten cómo acá ya es de color rojo la matriz sobre lo azul, es lo mismo. De hecho, este es testigo, por eso les dije que el manguito óseo es rojo, al igual que el osteoide temprano, pues, es rojo. Esto también se los dejo para que le pongan pausa después y vean los nombres
y todo lo que acabamos de explicar. Me voy a seguir porque esto se está alargando, ya después ustedes lo revisan. Aquí, por ejemplo, lo que decíamos, un cartílago que no se va a calcificar, como el del pabellón auricular o nasal, etcétera, o en este caso la tráquea, los anillos de la tráquea, aquí esta es la tráquea, el futuro epitelio ciliado, aquí vemos el esófago, de hecho, su capa muscular. Por eso vean cómo es factible las fístulas traqueoesofágicas, porque vean, nada más lo separa las capas muscular en este caso y algo de tejido conectivo, ¿no? Entonces, pero vean cómo aquí sí existe un verdadero pericondrio, porque esto no se va a osificar. Hay patologías donde se calcifican y osifican de manera similar al hueso, pero no estamos bien. Estamos hablando ahorita de la parte normal para entender después la patología, pero les voy dando tips o ejemplos. Y ahora entremos con la osificación intramembranosa. Aquí vemos un corte de cráneo, esta es la piel, estos que entran son los folículos pilosos. Esto sería la dermis papilar aquí alrededor de esto, luego la dermis reticular, luego la hipodermis y se empieza a fundir los tejidos conectivos. No sé si ven esto más denso y acá también se ve algo más denso. Y lo del centro es laxo, esta es una membrana laxa de mesénquima primitivo que de manera directa da origen a hueso. Esto que vemos aquí es hueso, de hecho aquí se ven las burbujas centrales, son los osteocitos, igual que acá, nada más que acá está más aumento. Entonces, ¿qué es en sí la osificación intramembranosa? Su nombre lo dice, que dentro de una membrana, esta que estoy señalando, membrana de mesénquima primitivo, se forma hueso de manera directa, ya no sobre un molde de cartílago, sino de manera abrupta. Este mesénquima primitivo se transforma en estos osteoblastos que apenas se ven aquí, que depositan matriz ósea de manera directa al tejido. Y esto decíamos que eran huesos planos, por eso les puse el corte de un cráneo de feto, y vemos cómo se empiezan a formar el hueso de manera temprana. Esta es una etapa ya más avanzada donde ya las trabéculas óseas son más grandes, pero este sigue siendo la membrana. De hecho, aquí se ve el periósteo y acá también, que acá no se ve tan definido porque se funde con esto que es la futura dura madre. Y esto, el espesor del láser más o menos serían las leptomeninges. Perdón, este es tejido nervioso. Aquí se ven vasos sanguíneos, que es prácticamente aracnoides, y ya cuando empiezan las capas de las neuronas es la pía madre, ¿no? Aquí vemos tejido nervioso, las leptomeninges quedaron acá abajo por retracción, este espacio es artificial, esto debería estar pegado aquí, este sería la dura madre, esto de acá, pero esto más remarcado, y esto es lo que forma la membrana, que ambas serían el futuro periósteo. Y dentro del mesénquima primitivo dando origen a hueso, etapas más avanzadas. De hecho, aquí se ven muy bien los osteoblastos, pero estos no aparecieron por generación espontánea, sino a través de estos fibroblastos que tienen bipotencialidad o multipotencialidad, las multipotenciales o bipotenciales. Y me forman esto que también va a tener futura médula ósea. Esto que estoy señalando es la futura médula ósea. Y estos son vasos sanguíneos, que es donde van a entrar a circular las células que se formen aquí, en esto, entran a circular. Es decir, ese es el vaso sanguíneo, esto es la futura médula ósea. Aquí se van a formar células de sostén como el tejido adiposo, los fibroblastos reticulares. Las células endoteliales que revisten estos vasos también son células de sostén. Y las células que están alrededor de las endoteliales, que así se llama adventicias, células fibroblásticas reticulares adventicias, que también son fibroblastos modificados como si fuera un pericito. Esas son las 4 tipos de células estromales de la médula ósea. Y como son estromales, le dan sostén a la futura línea roja, serie blanca y serie megacariocítica. Y es por eso que acá madura un eritroblasto y cuando llega a reticulocito, a eritroblasto en su etapa final, ortocromático, entra a circulación y aquí en circulación expulsa el núcleo y se transforma en reticulocito.
Lo mismo los leucocitos. Entonces esto es la futura médula ósea y se parecen mucho el tipo de osificación. Ahora, esto es la matriz laxa primitiva, que aquí van engordando las células. Acá eran como tipo fibroblasto, esta de aquí, alargada. Pero acá la cromatina se hace más fina, empieza a haber nucleolos. La morfología pues que ya conocemos del osteoblasto. Y nuevamente es lo mismo. Una vez que se empiezan a rodear de esta matriz, la matriz ósea. Y este es más interesante, vean esto. Esta es la matriz, pero como esto se va a calcificar y a mineralizar, estos dos, sobre todo, vean principalmente empieza a estirar sus brazos para no quedarse sin oxígeno, o esos que se ven como cuernitos, que son prolongaciones citoplásmicas. Son más dendríticos incluso que una neurona, o ahí se van, pero en este caso es para eso. Por eso cuando decimos células dendríticas, pues hay muchas en el cuerpo. Ya les mostré el fibroblasto, el condrocito, el osteocito ahora. Y estos de acá son osteoblastos. Vean cómo se van rodeando, osteocitos más profundos. Aquí es de manera directa y con otra tinción para que vean en rojo los osteoblastos y vean las fibritas negras. Es la colágena tipo 1 principalmente. Y se ve cómo se va entretejiendo. Y estos de aquí adentro son osteocitos. En una etapa más avanzada ya las células rojas quedan prácticamente oscurecidas por estas fibras negras y se forma finalmente la matriz ósea. Y aquí les presento al osteoblasto. No hay imágenes como esta, incluso en el mundo he buscado en todos los libros, no hay una donde se vea bien claro el osteoblasto y sobre todo este aparato de Golgi, ¿no? Siempre se les ve ahí algo raro que pareciera ser el Golgi, pero solo hay una foto de los institutos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que sí tienen, el Instituto de Patología allá sí tiene una foto parecida a la nuestra. Y esto es en frotis, esto sí he visto fotos muy buenas. Vean cómo se parece, las confunden con células plasmáticas para los histólogos, sobre todo vean, el núcleo aquí tiende a ser oval más que redondo, aquí se ve redondo, pero tiende a ser oval, ahorita vamos a ver otras fotos. Tiene nucleolos, el núcleo parece salirse, el citoplasma es más deshilachado y el Golgi, esta zona clara, está separada del núcleo por una zona azul. Aquí es lo que estamos viendo aquí. Cromatina muy fina, como acá filamentosa. Dos nucleolos, este azul y este otro. Y aquí se ven negros los dos nucleolos. Lo azul en este caso se ve como anaranjado, que es el citoplasma, y este manchón claro central es que es el aparato de Golgi. Y aquí se ve. Y se ve muy bien cómo separa una zona basófila del aparato de Golgi del núcleo. Y eso no pasa en la célula plasmática. Vean cómo esta es matriz ósea. Cambiar a verde, creo que se ve mejor. Y se ve como los osteoblastos, desde aquí son osteoblastos. Van revistiendo todo esto, ¿no? Veanles el Golgi para que noten. Y el núcleo parece salirse. Es algo que me ayuda a identificarlos porque estas células me las han traído como neoplásicas más de 3 veces ya, para ser exactos, ya van más de 5 especialistas que me la traen como metástasis y son osteoblastos. Veanlo, no lo digo por quemar a alguien, sino por enseñanza, para que esto se comprenda la diferencia entre una plasmática, que es esta, de un osteoblasto. Vean cómo el núcleo parece salirse de su citoplasma, ¿no? Y aquí se ve muy bien el manchón claro separado del núcleo por esta zona azul, aquí también separado. En cambio en la célula plasmática el manchón claro está adyacente al núcleo. El núcleo de la plasmática es más redondo, acá es más oval, vean cómo aquí se ve la forma oval. Estos tienen nucleolos, estos puntos azules dentro de lo morado, son los nucleolos, estos dos. Y acá es lo que llamamos cromatina en carátula de reloj o de rueda de carreta, porque la cromatina en una célula plasmática está más condensada. Puede tener vacuolas, que son las inmunoglobulinas. Esto también son células muy secretoras, pero secretan osteoide, ¿no? Y son como deshilachada la periferia.
Entonces son las principales diferencias para que no confundan, porque me han incluso hasta regañado, me dicen que estas son plasmáticas, pero pues no hay cómo discutir con estos especialistas, ¿no? Estas rojas son osteoblastos, por eso estamos viendo osificación intramembranosa, ¿no? Que de una célula alargada, esta que ven aquí, mesenquimal, primitiva, se transforma a osteoblastos, se hacen cada vez más gorditos. Pero vean la transición, como estas parecen arañas que empiezan a secretar toda esta telaraña que se va entretejiendo y después se va a mineralizar. Y estas igual se van rodeando y es lo mismo. Voy a mostrarles ahora una etapa más avanzada de otros embriones o fetos que estudiamos y vean cómo aquí ya en rojo se ve el hueso, pero lo azul es la colágena tipo 1, aquí ya se empieza a calcificar y a mineralizar. Esta que quedó rodeada ya se llama osteocito, estas de afuera se llaman osteoblastos. Vean la cromatina más fina y acá ya la cromatina es más oscura, porque acá ya son células menos secretoras, acá son muy secretoras. Acá presentan prolongaciones citoplásmicas, acá son redondas. Por eso se ve ese citoplasma deshilachado, porque son esas prolongaciones que están comenzando a emitir porque ya empiezan a quedar rodeadas de esta matriz ósea. Y en imagen en negativo, lo azul, estas carreteras azules, son los futuros canalículos. No son los brazos del osteocito, pero por ahí discurren los brazos del osteocito. Pero esta colágena, esta tinción de Masson me permite ver en negativo, como apenas está en formación, estos canalículos, como estas células se van encerrando, sí, pero van emitiendo estas prolongaciones para que cuando este concreto se solidifique, quede perforado, quede un túnel ahí por donde discurre la prolongación citoplásmica del osteocito. Aquí se ve muy bien. Pero les voy a mostrar fotos que no hay en los libros. Por ejemplo, aquí no vemos muy bien las ramificaciones. Esta matriz osteoide, alguien podría decir que esto al mineralizarse se mueren como vimos en el cartílago. No, este es un vaso sanguíneo del cual va a difundir todos los nutrientes y oxígeno. Y para ello requerimos a que se haga esto, ¿no? Aquí se ve el hueso y vemos estos, sobre todo este de aquí, es un hueco que queda ahí, se ve como una sombra de un osteocito y su prolongación saliendo obviamente en dirección hacia el vaso sanguíneo. Este lado también se ve lo mismo, pero aquí se ve más interesante ya que se ve prolongaciones, se ven 3 prolongaciones, porque esos canalículos van en diferentes direcciones. Si uno no queda bien irrigado, siempre hay más opciones. Traten de ver estos bracitos. Esto que señalo es el cuerpo del osteocito. Aquí va su prolongación, pero aquí se ve el canalículo en blanco y acá se ve otro y acá se ve otro. O a ver si lo puedo rayar. Más o menos esto. Hacia acá hay otro. Ahí luego pausan el video y revisan esto, porque esto es importante. Esto no se ve generalmente con tinciones habituales, pero en buenas preparaciones se alcanza a ver estos canalículos. Acá en más aumento vemos bien el cuerpo del osteocito, incluso se ve aquí su prolongación citoplásmica, hasta ahí se alcanza a ver más o menos. Aquí se ven otros brazos, pero esto va a salir a final de cuentas por este túnel que queda aquí. Igual este se le ven todos sus bracitos y este se ve más claro todavía. Aquí está el túnel prácticamente, todo esto. Y tampoco en los libros se muestra esto. Vean cómo este cuerpo del osteocito incluso se ve cómo se está dicotomizada su primera prolongación, la segunda también. Son estos brazos que están emitiendo, estos se ven. Este se ve muy bien. Este, vean, se ven como estrellados. Y esto no se ve en los libros, nada más se ve un punto negro, lo que llaman, y pone una línea con el nombre de osteocito, y por eso el estudiante nunca comprende nada. Y estudiante de medicina en general, especialista o no, no estoy hablando del estudiante de medicina, ¿no? Mis alumnos sí entienden bien esta parte. Vean, aquí se dicotomiza, perdón que lo raye, vean. Pero quiero hacer evidente en lo que nunca nos fijamos. Ahí están todos, o sea, esto más claro no lo vamos a ver, ¿no? Todo esto
luego lo revisan, pero aquí esquemáticamente para que quede más claro, osteoblasto empieza a secretar mucha matriz, que es el osteoide aún no mineralizado, esa colágena entretejida. Después van quedando rodeados, pero para no quedar sin oxígeno, pues empiezan aquí a emitir estos bracitos. Y este es el hueco donde va a vivir, que también sería una laguna, y también algunos le dicen laguna del osteocito. Y esos canalículos que comunican a uno con otro por si las dudas, pero también hacia la superficie para que sus prolongaciones citoplásmicas salgan por estos canales. De aquí este es el canalículo, ahí dicen los nombres, después lo revisan, y este hueso más profundo ya es mineralizado. ¿Por qué? Porque esta misma célula, al irse rodeando esta matriz, aquí es donde empieza a haber la secreción de la fosfatasa alcalina, lo que nosotros medimos en sangre, pero no se secreta la proteína fosfatasa solita, sino en pequeñas burbujas, porque la proteína fosfatasa alcalina es una proteína integral de membrana otra vez. Pero bueno, esa burbuja tiene canales para el calcio y para el fosfato que se obtienen del ATP, y dentro de esa burbuja empiezan a mineralizarse y esos cristales crecen y se rompe la burbuja y el cristal queda libre y se empieza a unir con las fibras colágenas tipo 1 y es lo que llamamos matriz ósea mineralizada. Pero para cuando este cemento ya se secó, pues quedan esos canalículos. Y vean, parece que esto ya es una célula inactiva, sí es menos secretora, pero por ejemplo secreta estas proteínas inhibidoras de estas, porque debe haber un momento de parar esto, ¿no? Si no, no puede crecer el hueso. Entonces las células, aunque estén encerradas en esta matriz, siguen eh, teniendo una función importante, en este caso de retroalimentación negativa para detener a los osteoblastos. Y con esta tinción pues se ve más hermoso, no hay un libro con esto. Vean, en anaranjado se ve la matriz ósea y como los osteocitos se ven en azul, pues se ven más claras las prolongaciones o sus espinas. Ya aquí se ve otro canal. Entonces, vean estas imágenes porque les digo que aquí lo más clarito son los canalículos. Este osteocito, por ejemplo, sale por aquí su brazo y hacia acá estaría el vaso sanguíneo por el cual se va a nutrir. Creo que esto quedó claro. Ahí se ve otra vez el osteocito con su vaso sanguíneo, osteoblasto, osteocito, matriz mineralizada con cristales de hidroxiapatita, acá hueso todavía no tan calcificado, y finalmente este es el chiste, ¿no? Que estos osteocitos queden nutridos de todos los vasos en todas direcciones por estas carreteras que se forman dentro del concreto. Ya por último vean, parece hasta que tiene astas ahí de sirvo, ahí se ven varios canalículos. Y finalmente es como se mineraliza. Esa colágena tipo 1 tiene varias cadenas alfa que hacen esta triple hélice, y aquí va a haber muchos defectos que vamos a ver, sobre todo en osteogénesis imperfecta, que ya lo explicaremos en la clase, y estas moléculas se unen, varias de ellas, para formar una microfibrilla, y entre las microfibrillas se deposita esto clarito, serían los cristales de hidroxiapatita, ahí está la fórmula, y una vez formada la microfibrilla también se depositan cristales ahí y se forman fibras más grandes, que son las que ya vemos con el microscopio que les he estado mostrando, y es como se mineraliza. La tinción de Foncosa u otras me permite ver la mineralización, estos manchones morados, que puede ser en etapa temprana. Acá solo se ve esto, pero se ve cómo se va mineralizando todo, en este caso las trabéculas óseas y los osteoblastos en azul. Y finalmente hablaremos de los osteoclastos para cerrar esta clase. Entonces en verde aquí vemos la matriz osteoide, que es el hueso pues que llaman joven, que es lo mismo que ya decíamos. Estos son osteoblastos, que decía que son como arañas aquí vomitando el osteoide. Y este es el osteoclasto, la célula gigante multinucleada, que no le está dando una mordida a este hueso, ¿no?
porque muchos libros todavía siguen diciendo que el osteoclasto fagocita hueso, y hasta dicen que lo que tiene adentro del citoplasma es hueso. No, forma este espacio para vertirle ácido clorhídrico aquí, y es como el hueso se va resolviendo. Se parece a lo que hacemos en el laboratorio de patología. Cuando nos llega una muestra de hueso, no la podemos trabajar y cortar con la cuchilla porque se rompería la cuchilla. Primero hay que desmineralizarla, es decir, sacarle esos cristales de fosfato de calcio, como poniendo el hueso o la muestra en ácido. En el laboratorio usamos ácido clorhídrico, ácido pícrico, ácido nítrico o una mezcla de estos, pero el osteoclasto hace lo mismo. Secreta en este espacio ácido clorhídrico. Se parece a una célula parietal del estómago, porque por un lado secreta, primero cierra este espacio para no afectar al tejido de alrededor. Después secreta, por un lado, protones, por eso nosotros damos inhibidor de la bomba de protones en las gastritis, porque aquí hay una bomba de protones que bombea hacia este espacio, y también secreta cloro, que lo intercambia con otra proteína que ahorita lo veremos, y forma aquí ácido clorhídrico, y es como va degradando o resorbiendo. Pero la palabra reabsorber me da la idea de que se lo come, pero entiendan que es una reabsorción extracelular. Degrada el hueso de manera extracelular, no se lo fagocita. Aquí vemos matriz ósea. Este sería un espacio donde una laguna de un osteocito, y este es el osteoclasto, esta célula que estoy señalando, gigante con muchos núcleos. Se ve muy claro. Y en su parte periférica, el osteoclasto tiene estas proteínas que se unen con osteopontina del hueso, de la matriz ósea, y forman como una ventosa. Piénselo otra vez en 3 dimensiones, como si fuera una ventosa. Por toda la periferia tiene esto. Aquí se ve un rectángulo porque es un corte histológico, pero esto es como un círculo. Y en ese círculo vertimos el ácido clorhídrico en lo que llaman los histólogos laguna de Hofschild, ¿no? Tienen muchas lagunas los histólogos, en la matriz condroide, en el hueso, en el osteoclasto, etcétera. Y finalmente es como vamos resolviendo este hueso. No se asusten con las letras. En verde vemos el osteoclasto, y esto es la laguna, ¿no? Aquí está el ácido clorhídrico, y por otro lado secreta de los lisosomas. Vean cómo el ácido clorhídrico no lo secreta por lisosomas, sino por canales. En cambio, las metaloproteinasas o otras proteínas, elastasa, va a degradar la matriz orgánica del hueso. En cambio, el ácido clorhídrico va a desmineralizar pues la parte inorgánica, y es así como va degradando el hueso. En esta laguna al rato va a ser un lago más grande y luego un mar, porque esto inicia como una laguna, pero después hace un túnel. Y la catepsina acá, por ejemplo, y de manera muy rápida, estos son los núcleos del osteoclasto, pero al principio era un monocito, un uninucleado o binucleado si quieren, pero el RANK justamente lo que le da las señales a estos monocitos, y también el factor estimulante de colonias de monocitos, a que estos se fusionen y formen una célula gigante multinucleada. Por eso es prima hermana del macrófago, pero no son iguales, no hacen lo mismo. Este osteoclasto no fagocita Mycobacterium lepra u hongos y los mata, como el macrófago sí. Y en cambio el macrófago, aunque sea multinucleado, no degrada hueso. Entonces tienen funciones diferentes, y los últimos estudios indican que sí son células emparentadas, pero no son. Deriva incluso los dos de monocitos, pero al parecer hay 4 tipos de monocitos, o bien un solo tipo de monocito estimulado por 4 vías diferentes, ¿no? Un monocito me da origen al macrófago, otro monocito me da origen al osteoclasto, otro monocito me da origen a la célula dendrítica de Langerhans, y el otro monocito a la célula dendrítica plasmocitoide, ¿no? En este caso, este es el osteoclasto. Entonces el RANK son estas proteínas de membrana que están separadas, pero quien las une, las trimeriza, el ligando de RANK, por eso su nombre se llama. Este es el factor de crecimiento que trimeriza al RANK. RANK lo que quiere decir es activador. La A es de activador del receptor. ¿Quién es el receptor? Pues el RANK. Por eso se llama activador del receptor de la vía NF-κB. Por eso este es el ligando y este es su receptor.
La vía NF-κB aquí la tienen. Es justamente lo que hace, hacer que varios monocitos se fusionen, formen la célula gigante multinucleada, y esta es la que empieza ahora también. Esta vía hace que se expresen estas proteínas que están aquí en colores, los canales, las beta 2 integrinas, etc. Y se forma ahora sí una célula capaz de degradar hueso. Se fija acá para no afectar el hueso de al lado, y el túnel hacerlo solamente aquí. Y es así como de manera rápida el CO2 y el agua lo tomamos del ambiente, esto difunde. Y esta enzima, la anhidrasa carbónica, suma estos dos, el CO2 y el agua, aquí ven la fórmula, y forma ácido carbónico, el H2CO3, que se disocia de manera espontánea, ya sin enzima. Vean, le quito al H2, le quito uno y queda uno acá y otro acá. Este es el protón, esto es bicarbonato. El bicarbonato sale y se intercambia con cloro, entra el cloro. Esta proteína azul ya deducen cómo se va a llamar, proteína intercambiadora de clorobicarbonato. Esta proteína azul más fuerte, si pasa a través del cloro, pues ¿cómo creen que se va a llamar? Canal de cloro. Si esta pasa protones, esta es la bomba de protones, la que inhibimos con los inhibidores de bomba en la célula parietal del estómago. Pasa el protón y se une acá el cloro con el protón y forma ácido clorhídrico, que empieza a desmineralizar el hueso, no a fagocitarlo, no le da mordidas al hueso. Y por otro lado también está fusionando los lisosomas para vertir las enzimas que van a degradar las colágenas del hueso o la matriz orgánica. Y de aquí liberamos calcio, y este calcio va a pasar por esas proteínas, en este caso tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama, VTRP, que es la misma que está en el riñón para la absorción y en el intestino, pero son subtipos, y este calcio pasa a través del cuerpo del osteoclasto y difunde por otro canal de calcio, este sí se llama canal de calcio, y sale hacia un vaso sanguíneo para cuando requerimos del calcio. Y estas proteínas, decimos que para evitar que esto afecte todo, se expresan las beta 2 integrinas. Cuando vimos las deficiencias de adhesión leucocitaria, el CD18, el CD11, son las mismas, nada más que aquí en el osteoclasto, que se unen a osteopontina, que está en la matriz ósea. Y, por ejemplo, un defecto de quindilina y talina también afecta a estos. Por eso decíamos que esos pacientes tienen un tipo de osteopetrosis, porque el osteoclasto no se puede, aunque sí se forma y sí se hace la multinucleación, no se puede adherir como ventosa y no puede degradar. Y el paciente no tiene resorción ósea, sino más bien forma hueso y se obstruye el canal medular. Por eso decimos osteopetrosis, pues enfermedades que llenan todo el hueso, ¿no? Y es muy fácil el diagnóstico en radiología. Se ve toda lo que es la cavidad medular, se ve de la misma densidad del hueso, ¿no? Y ahora estas proteínas, hay varias de estas. Por ejemplo, una de las más comunes en las osteopetrosis también es esta azul, que la deficiencia de la bomba de protones en el osteoclasto, pues aunque se fusione, no puede formar ácido clorhídrico y tampoco degrada hueso. Y así hay también del rank, hay unas donde incluso no hay osteoclastos porque falla esta vía que le dice al macrófago. Y para que le empiecen a ver la importancia, esta proteína regula también la osteoprogenetina, impide la asociación del ligando con su receptor y evita la formación de osteoclastos y por ende menos degradación. Este equilibrio falla sobre todo en osteoporosis y en otras enfermedades, y por eso también en osteoporosis damos este medicamento, el denosumab, que es un inhibidor del ligando de RAN, y ya ustedes deducen que si yo con este anticuerpo inhibo el ligando de RAN, pues no trimeriza el RAN, no se lleva a cabo todo esto y no hay resorción ósea. O los bifosfonatos, que inducen muerte por apoptosis en los osteoclastos, y tampoco hay resorción ósea, ¿no? Entonces, conocer todas estas vías, ahorita estoy dando un panorama muy general, pero después nos vamos a meter ya en la clase en cada una de estas enfermedades. Para mis alumnos, para los que vean este video, pues no. Del mismo color de la matriz ósea se ve el citoplasma de este osteoclasto o de por eso es difícil verlo con otras tinciones, pero ahora les voy a mostrar unas
donde puede hacer más contraste, ¿no? Aquí todavía morado más fuerte es la matriz, óseo cartilaginosa es lo mismo, y este es el osteoclasto muy claro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y a 12 núcleos, ¿no? Porque hay unos por allá atrás, pero... Entonces, puede haber hasta 100 núcleos en un osteoclasto, para que se dé una idea nada más. Generalmente lo normal es que haya 15 o 30 máximo, pero puede haber estímulos importantes como el de la paratormona en una enfermedad de la paratiroides, ya sea el hiperparatiroidismo primario o secundario o el terciario, es lo mismo, me estimula tanto a los osteoclastos que estos se pueden llegar a ser tan grandes. Aquí vemos otro muy claro, ahí cuentan los núcleos después y cómo forma también estos espacios. Entonces son células grandes, gigantes, multinucleadas, pueden medir más de 12, más de 100 y tantas micras. En anaranjado la matriz ósea, en azul el osteoclasto, vean el tamaño, compárenlo con un osteocito, y este osteocito está grande, ¿no? Y es como empieza a hacer hoyos o túneles, pero en qué dirección no los hace en cualquier sentido. El osteoclasto, aquí vemos otro, aquí degrada óseo y cartilaginoso, esto que se ve más morado. Entonces no hay un osteoclasto y un condroclasto, es la misma célula que degrada ambos tipos de matriz. Y en azul ahora vemos la matriz ósea en otro color y en rosa el osteoclasto. Ya quien no distinga rosa de azul, pues no sé cómo le vamos a explicar. Hacia acá estaría agarrada las beta 2 integrinas a la osteopontina sería azul y las beta 2 integrinas rosas, como lo quieran ver. Y aquí se cortó por el corte, pero hasta acá llegaría el osteoclasto. Y todo este espacio sería la laguna de Howship, que al rato va a ser un hoyo en profundidad. Vean, acá están las proteínas que forman este espacio. Y esto, como pelitos, es el borde en cepillo, que es lo que hace aumentar la superficie de secreción, en este caso del ácido. Y también de reabsorción, como en el intestino. ¿Cuál reabsorción? Pues el calcio que tome de aquí lo paso al vaso sanguíneo. De hecho, aquí hay eritrocitos. Siempre van a haber un vaso sanguíneo en medio de un osteoclasto y la matriz a degradar. Porque el calcio de aquí pasa por el cuerpo del osteoclasto al vaso sanguíneo y viceversa. La paratormona de aquí llega a estimular al osteoclasto para que degrade la matriz. Es pues simple esto, ¿no? De decirlo, molecularmente es más complejo. En rojo el osteoclasto, en verde la matriz. Lo mismo aquí, un osteoclasto gigante y en verde la matriz, y lo anaranjado es matriz ósea de una osificación endocondral. Aquí hay otro osteoclasto, de hecho. Aquí esta matriz morada más fuerte es el cartílago, o puede ser hueso, lo que quieran, pero esto, síganme, esto es el osteoclasto. Parece un Pac-Man. Por eso a los libros antiguos decían que le daba una mordida al hueso, vean. Pero esto es porque el corte pasa en cualquier dirección y a veces nos da la apariencia, ¿no? Este pareciera una de estas aparatos que usan como una tenaza de esas que utilizan mis alumnas para alaciarse el pelo, que es abrazar la fibra y vertirle ácido clorhídrico. Vean esta anaranjada y la célula gigante multinucleada virtiendo aquí, apenas va a crear el espacio o laguna de Howship, quién sabe qué es eso. Y esto anaranjado, aquí sí parece que lo mordió, ¿no? Que entró y se paró aquí. Vean, incluso cerró el anillo de citoplasma, pero no es que lo esté fagocitando, es que el corte histológico da esa apariencia, pero realmente no lo está fagocitando. Esto ya está más comprobado. En cambio, una célula gigante multinucleada de los macrófagos sí es fagocítica, esta, ¿no? Las únicas dos células fagocíticas profesionales del cuerpo es el macrófago y las células de Sertoli del testículo. De ahí en fuera no hay otra, ni siquiera la del Langerhans es fagocítica, es más pinocítica que otra cosa. Y en otro video les dije que cualquier célula del cuerpo es fagocítica, pero porque el concepto es relativo, pero profesional, solo el macrófago y la célula de Sertoli. Aquí vemos el osteoclasto ya en una etapa más profunda. Vean estos puntitos rojos que los antiguos histólogos decían que era hueso en la matriz en el citoplasma del osteoclasto. No, estos son lisosomas secretorios que ya vimos que llevan catepsina, metaloproteinasa, elastasa, todo lo que va a degradar la matriz.
y el ácido clorhídrico se secreta no en estos gránulos, sino en canales de la membrana. Y vean, en un principio forma laguna, sí, pero después forma este hoyo. Es como un taladro el osteoclasto, es la función. Y aquí se ve más claro. Vean en anaranjado otra vez la matriz ósea, y esto que estoy señalando es el osteoclasto. Vean cómo es de grande hasta acá. Y esto sería la laguna que le va virtiendo ese ácido, pero va haciendo un túnel cada vez más grande. Aquí ya se ve un boquete muy grande. Y acá, ya no se diga, forma un túnel. De hecho, aquí parece haber salido parte del otro osteoclasto y este le va ayudando a formar este túnel. Y por eso es que tenemos ostionas, lo que siempre les enseño en histología. La ostiona no es más que el taquete que va a rellenar este túnel. Véanlo así. El osteoclasto es como un taladro y ese espacio que queda, estos son osteoblastos que van a rellenar después este espacio y van a secretar otra vez matriz ósea, pero ahora en forma laminar. Y es cuando cambiamos de hueso entretejido a hueso laminar, o de hueso inmaduro a hueso maduro, como le quieran decir. Pero ¿quién hace esto? La gravedad. La gravedad es lo que le indica al osteoclasto en qué dirección debe hacer los hoyos o túneles. Aquí ya no hay laguna de Hobsbawm, aquí ya es un túnel completo. Por eso decía que la laguna se transforma en un mar o se funde con el mar. Es decir, forma un hoyo muy grande que después es rellenado en estas láminas. Y lo vamos a ver para que quede más claro. Vean cómo la matriz es azul, y estas células amarillas grandes son los osteoclastos. Aquí puse una flecha que indicando que de la sangre, este es un vaso sanguíneo, llega el ligando de Rank, estimula a este osteoclasto a reabsorber todo esto azul, y viceversa acá. Esto azul, ahora sale el calcio y pasa por el cuerpo del osteoclasto y llega a otro vaso sanguíneo. Vean cómo siempre hay vasos sanguíneos donde sea, pues, pero esta es la función de la reabsorción. O sea, si nosotros tenemos hipocalcemia, es donde funciona muy bien este mecanismo. Se estimula la aparatormona, las células tienen receptores sanguíneos que detectan calcio bajo, estimulan a los osteoclastos y se reabsorbe de esta manera que acabamos de decir, y aumentamos los niveles de calcio de manera, vamos a decir, rápida en el hueso. Y estas fibras de hueso joven o hueso entretejido es esto que decíamos. Ahora hay que cambiarlo por un hueso laminar. Es decir, se llama laminar o lamelar, algunos dicen, o hueso maduro, pues más resistente. Esto es más débil aunque sea entretejido y aunque esté mineralizado. Porque ahora van a ser colágenas depositadas en un sentido y este a 90 grados. Es decir, respecto a la otra. Entonces son láminas que van en 90 grados una sobre la otra, y por eso se ve una morado más fuerte y una morado más bajito. Y si esto lo veo con microscopio de polarización, veo una que refringe y otra que no refringe, una que brilla y otra que no brilla. O si en el microscopio de polarización incluso una se ve oscura porque no brilla, porque está a 90 grados sobre esta, y la que brilla es la que sí. Y es lo que vemos aquí. Vean cómo este hueso es entretejido, tiene fibras muy cortitas. Vean estas negras, estas son muy cortas, que no le dan esa estabilidad, aunque se mineralice. Y esto es lo que tienen algunos pacientes de osteogénesis imperfecta también, que tienen colágenas anormales o cadenas anormales por una mutación igual que como vimos en anemia de células falciformes, cambia un aminoácido por otro, eso le da otra configuración a la molécula de colágena. A veces no se forma incluso la triple hélice y tienen colágenas menos inestables. Y también hay unas que afectan la colágena tipo 2 del cartílago, unas osteogénesis imperfecta. Y da el mismo resultado porque este es el cartílago, el anaranjado. Al no tener una colágena tipo 2 adecuada, pues no se forma mucho cartílago y no hay una varilla adecuada sobre la cual yo deposite mi cemento, y da el mismo resultado. Pero recuerden que estas fibras colágenas también se expresan en otros tejidos, como en las articulaciones, en la piel. Les dije dermatán o queratán sulfato, es el mismo protoglicano que está en el hueso, en la colágena. Lo mismo pasa con las colágenas, ¿no? En la piel también hay colágena tipo 1, en las escleras, por eso las vamos a ver ese color característico azul, porque son muy delgadas. Y por transparencia se puede ver
o hace que se vea de color azul, así como cuando vimos las manchas rojo cereza, por estas fibras mal hechas o este hueso entretejido. Entonces, para hacerlo más resistente, hay que transformarlo a este laminar, que se ve aquí lo que les decía. Fibras más morada, menos morada, más morada, menos morada. Cuidado porque también estas fotos no se aprecian bien luego en los libros y usan un microscopio de polarización para mostrarlo, pero con HD también se pueden ver si tienen buenas preparaciones. Entonces vean, el hueso entretejido cambia a hueso laminar, y estas láminas ya dijimos que está dirigido por los osteoclastos en la dirección de la gravedad. Por eso el niño, como está en un medio ingrávido, el bebé está flotando en el líquido amniótico como si fuera un astronauta, pues no está sometido a la gravedad y predomina el hueso entretejido. En cambio, los niños que comienzan a caminar, se estimula mucho este proceso y es cambiado a hueso laminar por el peso y la gravedad. Y vean, con una luz un poco más polarizada, y este es hueso trabecular, ¿no? Porque luego los histólogos dicen que las ostionas, estas láminas concéntricas alrededor de un vaso sanguíneo, que aquí parecen huellas dactilares, es lo que les decía, una brilla más que la otra, y por eso da esa apariencia de huella dactilar, ¿no? Los histólogos dicen que el hueso trabecular no tiene ostionas y que eso solo se ve en el compacto. Aquí le estamos demostrando que no, también puede haber en el hueso trabecular. Lo que pasa es que el hueso trabecular, como su nombre dice, es trabecular, y si el osteoclasto se le ocurre hacer el hoyo en este sentido, pues va a haber una osteona mal formada y es difícil encontrarlos, pero sí, claro que los tiene, ¿no? Y vean cómo parecen brochazos o pinceladas con brillantina, ¿no? O estas huellas dactilares que son las ostionas o la unidad funcional del hueso ya maduro o definitivo. Aquí vemos en blanco y negro, este sería el vaso sanguíneo, y las láminas concéntricas que parece como una galaxia, y estas sus estrellas que son los osteocitos, y que recuerden que este osteocito emite prolongaciones hacia el vaso sanguíneo o hacia este otro, pero por acá va a haber otro vaso sanguíneo, etcétera, ¿no? Entonces, ahora este hueso laminar, ¿en qué dirección va a ir? En este que decíamos de la gravedad. Aquí vemos dos ostionas y se ve muy bien las láminas concéntricas, una más fuerte que la otra. Y si esto lo metemos a polarización, es lo que les acabo de mostrar, que una refringe más que la otra. Y aquí vean, casi nunca se ve esto, cuerpo del osteocito, aquí se ve su citoplasma y cómo se dicotomiza su prolongación, que discurren en estos canales. Esto blanco transparente son los canales que ya vimos muy a detalle. Más fácil y más esquemático en un dibujo, este sería la gravedad. Vean cómo las fuerzas de gravedad van en este sentido. Hacia acá estaría la cabeza, hacia acá estarían los pies. Entonces la gravedad ejerce la fuerza sobre el cuerpo una vez que el niño ya empieza a caminar en este sentido, y por campos, vamos a decir, electrostáticos de esos cristales de hidroxiapatita se forman campos eléctricos que le indican al osteoclasto ir en esta dirección. Así es que los hoyos que se hacen en ese hueso que antes era entretejido, supongamos esto que se ve lineal, estas rayitas lineales que van hacia así, era lo que antes era entretejido, pero ahorita es un supuesto, ¿no? Y ahora este hoyo, lo que es una osteona, es ese agujero que les mostré que hace el osteoclasto. Ese hoyo es justamente esto va a ser la futura osteona. Primero el osteoclasto hace este hoyo y sobre ese hoyo se empiezan a depositar matriz osteoide, pero ya en un patrón laminar a 90 grados, decíamos, una sobre la otra, y es como formamos estas osteonas, que vemos que al centro tiene un vaso sanguíneo, y es como, por eso les decía, taladro aquí y se hace un hoyo y meto el taquete, y esto es como si viéramos varios taquetes de afuera, y es lo que le da enorme resistencia al hueso, distribución en láminas concéntricas y a 90 grados una sobre la otra, y es lo que llamamos osteonas, ¿no? Esto sí se los explican muy bien los histólogos, aquí no hay problema. Y vemos como de una osteona del centro discurre un vaso sanguíneo, aquí va a haber otra osteona,
Y estos son los vasos que decíamos que van al centro de la ostiona. Y los que comunican una ostiona con otra son los que llaman vasos de Volkmann, que acá se ve más superficial. Ahí se ve un vaso como comunica una ostiona con otra en diferentes niveles. No siempre podemos tener la suerte de que el corte histológico pase por ahí. Y estos vasos sanguíneos vienen desde el periósteo y van penetrando la matriz ósea hasta hacerse más pequeños. Y esto que vemos aquí es el hueso trabecular. Esto de acá, a ver si en verde, esto es hueso compacto. Esta media luna también es hueso compacto. Vean cómo el centro está liso, despulido. Esto liso lo hace el osteoclasto. Y al centro tengo hueso esponjoso, que es lo que decimos tuétano en las comidas, o hueso trabecular. Y estos son vasos sanguíneos también dentro del hueso trabecular. Y ahora vamos a agarrar este pedacito y lo amplificamos. Entonces aquí vemos ostionas. Recuerden que hay osteocitos alrededor de todo esto. Entonces estos cristales de hidroxiapatita decíamos que por campos eléctricos estimulan la migración en este sentido. Otra vez hacia acá sería la cabeza y hacia acá estarían los pies. Entonces el osteoclasto perfora hacia los pies. Aquí lo vemos muy claro. Y hace este túnel que ya se los mostré. Y ahora los osteoblastos revisten esto y hacen láminas así y otras así, en forma láminas concéntricas, que son estas ostionas. Por eso aquí es donde se ve muy claro. Taladro y meto un taquete, por decirlo muy eh, simple, ¿no? Y finalmente se forman estos cilindros que son las ostionas. Vean, aquí se ve muy bien el cilindro. Esta está sobresalida para ver sobre las otras ostionas. Y vean cómo dentro de cada ostiona al centro hay vasos sanguíneos que nutren a estos osteocitos, que son estas células verdes con patas que ya vimos a detalle. Y este es el hueso trabecular, ya para acabar. Por eso decíamos, esto más oscuro son las trabéculas óseas, las burbujitas serían los osteocitos, y los espacios más claros, blancos, sería la futura cavidad medular. Ahora, aquí ya lo vemos más iluminado de otra forma diferente. Esto rayado es el periósteo. Acá está otra vez el periósteo. Y lo que queda al centro es el hueso esponjoso, que aquí sería parte de la cortical, hueso cortical y hueso esponjoso. Esto café oscuro. Y los puntos amarillos que brillan pues son los osteocitos. Ya no debe haber problema a estas alturas. Lo verde, el fondo verde, la futura médula ósea con eritrocitos y vasos sanguíneos. Y aquí ya está con tinción de hematoxilina eosina. Este hueso también es laminar. Aquí se ven las láminas que les acabo de mostrar, que es esto. Entonces, ¿quién permite que este hueso esté en esta forma trabecular? Otra vez los osteoclastos, que por eso decíamos es en 3 dimensiones, ¿no? Forma una ventosa. Incluso ahí se ven los núcleos. Decíamos que pueden tener más de 100 núcleos. Y es lo que hace patente esta cavidad medular. Por eso en las osteopetrosis, cuando estos osteoclastos no funcionan, pues no reabsorben hueso y los osteoblastos depositan y depositan y depositan hueso. O en la enfermedad de Payet pasa un desequilibrio similar, etcétera. Después veremos varias enfermedades, pero esta es la base de entender todas estas enfermedades. Y esto es tejido adiposo, nada más que a este aumento no se ve, pero esto es lo que llaman los histólogos médula amarilla y médula roja, ¿no? Las células adiposas siempre están ahí, porque luego dicen, o cuando explican esto, dicen que la médula roja es la que tiene mucha serie hematopoyética, y la médula amarilla sustituye, que el tejido adiposo sustituye a esa célula de la médula ósea, y es cuando se llama médula amarilla, ¿no? Los adipocitos son células que si no estuvieran ahí no existiría el tejido hematopoyético, porque tiene que estar en contacto el eritroblasto, el mieloblasto, en contacto directo con el adipocito, porque en la membrana del adipocito hay factores de crecimiento para el megacariocito, para estas células inmaduras. Así es que piénsenlo como una telaraña, y a esa telaraña
yo la puedo ver cuando está tejida, pero si yo a esa telaraña yo le empiezo a echar basura e insectos, al rato la telaraña queda obscurecida o tapada por esta basura y esos insectos, y los insectos y la basura serían las células hematopoyéticas. Ahora, en un niño tiene médula ósea roja, pues sí, porque la telaraña está a tope, llena de insectos y de basura. Y conforme un señor de 90 años, pues va a tener todo lo contrario, como ya por el proceso de envejecimiento tiene más tejido adiposo, es decir, la telaraña queda desprovista de basura y se deja ver más, pero las células adiposas siempre están ahí, lo que pasa es como están rodeadas, quedan tapadas o ocluidas por este tejido, ¿no? Y aquí lo vemos muy bien, aquí vemos médula ósea, esta es la trabécula y el tejido adiposo. Los puntos negros se ven muy claros, son la serie eritroide, son eritroblastos. Aquí vemos megacariocitos, estos más grandes, y estos son los neutrófilos, ¿no? Las tres líneas principales que se ven mejor de este lado, ¿no? Megacariocito, los puntos negros, estos tres de aquí, eritroblasto, incluso al lado hay dos células plasmáticas, ven su cromatina en rueda de carreta, o esta se le ve muy bien la cromatina en carátula de reloj, y estos más irregulares son los granulocitos. Y los de cromatina más fina con nucleoros, por ejemplo, estos dos son blastos. Y el tejido adiposo aquí se ve muy bien cómo lo rodean, aquí porque es un corte histológico, pero en los niños es tan denso que a veces queda tapado el tejido adiposo, o se ven pocas células adiposas porque están rodeadas a tope casi por estos. En cambio, en un proceso infiltrativo, esto es una médula ósea llena, miren. Ni siquiera hay células hematopoyéticas, todos esos son granulomas, pero puede ser una neoplasia y ahí sí se destruye el tejido adiposo. Ahí sí se destruye, no es como lo explican. O la fibrosis, estas líneas negras, al rato sustituyen esta médula y también sustituyen el estroma medular por colágena y es lo que hace que las células se vayan a madurar al hígado o al vaso porque está destruido el estroma medular. El mieloma múltiple, un ejemplo nada más de alguna patología, estas células plasmáticas neoplásicas secretan esta sustancia, el MIB1 alfa, que estimula al osteoclasto y, si recuerdan, en el mieloma múltiple, el signo radiológico característico es las lesiones en saca bocado, ¿no? Estos hoyos o burbujas que se ven en la matriz ósea es producida por esta hiperactivación del osteoclasto. El osteoclasto es normal. Lo anormal es la neoplasia de estas células plasmáticas patológicas que secretan esta sustancia que se llama MIB1 alfa, que estimula como si fuera mucha paratormona o mucho RAN, ligando el RAN estimulando al osteoclasto. Y es por eso que se forman estos agujeros en los huesos. Y viceversa, un hueso que ahora en lugar de tener trabéculas se empieza a llenar la médula ósea de hueso, pues es la osteopetrosis. Y justamente sabemos que es la misma célula, el osteoclasto, que el condroclasto. ¿Por qué? Porque en esta enfermedad no se degrada ni el cartílago en azul ni el hueso en rojo, porque estos osteoclastos no funcionan, les falla la bomba de protones y no pueden degradar ni el cartílago ni el hueso. Y es la misma célula. Entonces no repitan esto de condroclasto y osteoclasto, ¿no? Porque dan la idea de que es una estirpe celular diferente, ¿no? Y que una es especialista en degradar cartílago y la otra. No, el ácido clorhídrico degrada prácticamente todos los tejidos del cuerpo, nada más que por eso forma esas lagunas para no afectar a lo de alrededor. Y estos pacientes justamente tienen esto, los osteoclastos al no tener patente los agujeros por donde salen los nervios, la médula espinal, ahí se ve el canal, y hacia acá estarían los ganglios nerviosos paraespinales, hacia acá hay cartílago, pero esto se va a osificar, como vemos en la siguiente imagen. Aquí ya nada más vemos parte de la médula espinal, el ganglio nervioso, aquí se ven las salidas y los ramos comunicantes del nervio, y esto en verde es cartílago, pero aquí al rato se va a formar hueso, y ese hoyo por donde salen estos nervios
los mantiene el osteoclasto. Entonces veamos la siguiente imagen y vemos cómo esto se puede osificar y el nervio ser afectado. Así es que estos pacientes por eso tienen el famoso imagen radiológica o también signos de la vértebra en sándwich, pero en huesos craneales o del macizo facial también pasa lo mismo. Por donde pasa el nervio óptico también se cierran esos agujeros cuando no funcionan los osteoclastos, el estiato acústico también, y los pacientes dejan de escuchar, dejan de ver en las formas que llamamos malignas de osteopetrosis. La osteopetrosis no es una enfermedad maligna, le llamamos maligno en el sentido de que son enfermedades más agresivas. Y con esta terminamos. Entonces, de un lado les dejo el cartílago, vean la matriz, aquí no se ve eso de territorial, capsular, interterritorial, no. Y el hueso en otra tinción, condrocitos, osteocitos. Estos no tienen prolongaciones y si calcifico esta matriz se mueren. Estos sí tienen prolongaciones que aunque la mineralice y la osifique, no se mueren. Acá hay colágeno 2, acá hay colágeno tipo 1, aunque recuerden que hay otras colágenas menos abundantes como la 9, la 10, la 11, que también lo tienen y también me pueden fallar en algunas enfermedades. Y acá hay más condroitín, agrecana, acá hay más queratán sulfato. Gracias.